Hemos comenzado este tema, el tema del aborto, por las preguntas que nos envían a través del email objetivovizcaya@tele7.com, o a través de su página web. Es una cosa, bueno, que le preocupa, que la gente pregunta. Ya el otro día avanzamos un poquito el tema del aborto, legal, no legal, el tema de la ley de plazos. Pero sí que cuando yo le he dicho, bueno, vamos a seguir con el aborto, usted me ha comentado, pero ¿qué tipo? Claro, claro. Hay tipos de aborto, claro. Y hay, no es lo mismo un aborto, una pérdida de bebé espontáneo, que provocado, es decir, claro. interrupción voluntaria de ese claro. embarazo, ¿no? Digamos que hay siempre, clásicamente hay dos tipos de aborto, ¿no? Los abortos que son espontáneos, que son aquellos contrarios a la voluntad de la mujer que está embarazada, que se pierde el embarazo sin que ella lo decida, y aquellos otros que son provocados. Las interrupciones voluntarias del embarazo, que llamamos, que algunos puristas dicen que no son interrupciones, que son finalizaciones, pero bueno, para el caso Pata, el aborto provocado es de lo que hablábamos el día pasado, ¿no? Y esos pueden ser legales o ilegales, pero de los que hoy querríamos hablar serían de los abortos espontáneos. ¿Cómo se suele decir? Que no sé si la palabra es los naturales. Claro, claro. Que sea, natural, bueno, son espontáneos, sí. Pero siempre se dicen eso, abortos naturales. La naturaleza... Claro, y fíjate que son mucho más frecuentes de los que nos pensábamos, porque hoy nosotros calculamos que por cada 100 fertilizaciones que suceden entre un espermatozoide y un óvulo de una mujer fértil, de una pareja fértil, por cada 100 encuentros que tienen espermatozoide y óvulo, por cada 100 fertilizaciones, al menos 60 o 62 se pierden en forma de aborto. Y de todos ellos, normalmente el 90 y tantos % sin que la mujer, ni mucho menos el ginecólogo, llegaran siquiera a sospechar que estaba embarazada. ¿Y esto por qué es? Porque, yo lo suelo decir a las mujeres, porque nuestra especie se reproduce muy mal, porque somos muy malos reproductivamente hablando, y porque aquí solo estamos... Fíjate, los más altos, los más guapos y los mejor hechos. El resto, la naturaleza los va eliminando por el camino y se van quedando en forma de abortos espontáneos en diferentes momentos del embarazo, ¿no? O sea que, en realidad, digamos, casi la rareza es llegar al final. Fíjate que después, una vez que se han eliminado todos esos abortos, digamos, que son desconocidos para la mujer... Que igual no saben ni que estaba embarazada. Eso. ¿Puede ser? Claro, aquella señora que... No, a mí la regla me suele venir el día 25 de cada mes, normalmente los sábados y tal. Bueno, este mes me ha venido el martes. Bueno, pues ese pequeño retraso, 2 o 3 días, muchas veces, si lo analizáramos, sería un aborto. ¿Cómo lo sabemos? Pues hombre, lo sabemos porque ha habido gente que se ha dedicado a recoger el fluido menstrual de mujeres, de un montón de mujeres durante un montón de años, para analizarlo y ha comprobado que ahí había un embarazo perdido. Esa es la forma, digamos, más pedestre, más difícil de hacer. Pero también lo podemos hacer con cálculos matemáticos en función de lo que tenemos en reproducción asistida. En la reproducción asistida sabemos cuántos embriones somos capaces de generar en el laboratorio y, sin embargo, cuántos embarazos se producen finalmente y cuántos nacidos llegan al final. Y el número de embriones que, entre comillas, fabricamos en el laboratorio es muy superior al de los nacidos vivos. Y entre que yo hago un embrión y termina por ser un nacido vivo de 9 meses de embarazo, hay un montón de embriones que se quedan por el camino. Porque la especie es muy mala, porque somos muy malos reproductivamente hablando. ¿Depende del esperma, de la calidad del esperma o de la calidad de los óvulos? Ambas cosas, ambas cosas. Fíjate que las chicas, para empezar, solo fabricáis, entre comillas, un óvulo cada mes. Y esto es muy poquito. Y es un óvulo que solo está abierto a la concepción 12 horas. O sea, de los 28 días que tiene un ciclo menstrual, solo hay 12 horas de fertilidad por parte de la mujer. Porque el único óvulo solo vive unas 12 horas en condiciones saludables, vigorosas, como para recibir la visita del espermatozoide. Por el lado masculino la cosa es un poco mejor, porque los espermatozoides pueden durar hasta 6 o 7, 8 días, en el mejor de los casos, en el interior del aparato genital femenino. Sí, pero siempre se dice, ¿no?, con la broma esta de gana el más, ¿no? El más rápido. Eso es, claro. ¿no? Hay muchos hombres que tienen espermatozoides que van girando sobre sí mismos y que no llegan donde tienen que llegar. Eso es, pero fíjate que hay una leyenda negra, porque dicen el más rápido. Bueno, pues los más rápidos son aquellos que se
se localizan en el interior, no ya del aparato genital, sino del interior de la pelvis, desde la vagina. O sea, una vez eyaculados dentro de la vagina, los espermatozoides, los chicos los dejan ahí, ¿verdad? Pero desde ahí los espermatozoides tienen que hacer el camino de entrar en el cuello del útero, el cuello de la botella de la matriz, subir por el cuerpo del útero, llegar a las trompas, recorrer toda la trompa y después salir al interior de la pelvis femenina. Hay algunos espermatozoides que eso lo pueden hacer en 5 a 10 minutos. Eso es una velocidad brutal. Sería el equivalente a que yo nadando fuera a Nueva York en 6 horas. Madre mía. ¿Qué quiere esto decir? Que hay algunos espermatozoides que van como la locura, son súper vigorosos. Pero esos no son los que quedan, los que preñan. Los que preñan no son los más rápidos, son aquellos que se quedan en el cuello de la matriz y se quedan durante 10 o 12 o 14 o 20 horas y a lo largo del contacto con el moco del cuello de la matriz van madurando y en oleadas de 50 a 100.000 a lo largo de las siguientes horas van saliendo, digamos, como pequeñas falanges para ir a buscar el óvulo camino del interior del útero y a las trompas. O sea, se quedan un poquito rezagados, como sí, medio que no quieren la cosa y se dejan llevar. Pero esos son los que preñan, esos son los buenos. De tal manera que la mujer que tiene relaciones sexuales hoy por la noche, podríamos decir, se queda embarazada mañana o al día siguiente. Esos son los buenos, los que preñan, los que llegan al óvulo al día siguiente. ¿Qué quiere esto decir? Que hay muchísimo gasto energético para cada embarazo. Y realmente después, una vez que el espermatozoide se une a cada óvulo, esa unión no se vuelve a repetir nunca. En genética se dice que la genética es aleatoria y que cada espermatozoide lleva una carga genética nunca conocida y cada óvulo tiene una carga cromosómica nunca repetida. Por tanto, el encuentro es siempre diferente. Por eso tú te pareces a tu hermana y tu hermana se parece a su hermano y su hermano se parece... Y os parecéis todos, pero no hay ninguno iguales. De tal manera que todos nosotros somos irrepetibles. ¿Qué quiere esto decir? Que llegar hasta el final del embarazo es muy complejo y que por el camino se quedan muchos. Y de hecho los abortos espontáneos, durante todo el primer trimestre hay un montón de pérdidas gestacionales precoces de los que la mujer ni siquiera sabe que estaba embarazada. Pero cuando la mujer sabe que está embarazada, porque se ha hecho la prueba de embarazo, porque le ha llamado a su cuñada, porque se le ha hinchado el pecho, estoy embarazada, sí, sí, me ha dicho el médico, tal, de esos, la sexta parte se pierden. O sea, el 16% de todos esos se pierden en forma de aborto. De aborto espontáneo, ¿eh? O sea, ¿qué quiere esto decir? Pues que la naturaleza selecciona muchísimo a los embarazos y solo llegamos al final los más altos y los mejor hechos. Antes de hablar de causas de esos abortos espontáneos, doctor, nos diferenciamos también en esto, bueno, del resto de especies del reino animal, porque al final somos también animales, un poquito más evolucionados, que yo a veces tengo duda, sobre todo cuando veo los informativos, tengo mucha duda de que estemos más evolucionados, bueno, un poquito más, sí, un poquito sí. Nos diferencia, porque sí, hay animales que, por supuesto, siempre llama la atención lo de el embarazo de las elefantas que duran no sé cuántos meses, ¿no? Años, meses, veintitantos meses. Veintitantos meses. Pero sí, nos diferenciamos, además sí, de la duración de los embarazos, sí, en general, más cosas. En general, las especies, digamos, inferiores no abortan. O sea, el aborto es casi consustancial a la especie humana. ¿Qué quiere esto decir? Que las hembras mamíferas en general tienen unos celos muy cortos, muy bien delimitados, o sea, cuando están altas, dicen los veterinarios, la hembra está alta, está en celo, normalmente la preñan y pare. Por ejemplo, en los perros. Los perros. Un ejemplo, perros, perras. La perra, no es un insulto, perra. La perra que está alta... Y encima pueden tener varios. ¿Cómo varios? Cachorros. Fíjate hasta qué extremo esto es así, que en la especie humana la ovulación es única. De ordinario, las chicas solo se quedan embarazadas de un niño, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, las gatas, las ratonas, las conejas, las ratonas, las panteras, las leonas, las tigresas y algunas perras, entre otros, tienen ovulación inducida por la cópula. De tal manera que la roedora que recibe al macho y el macho cubre a la roedora, esa roedora ovula después de cada cópula. Y si el macho la cubre 3 veces, ella ovula 3 veces. ¿Por qué? Porque la ovulación en la coneja, por ejemplo, está inducida por la cópula. Con lo cual, eso es el colmo de la eficacia reproductiva. Cada vez que el macho la cubre, ella ovula y se preña. Y además se preñan de diferentes individuos. Quiere decir que tienen 2, 3, 5, 7, 10 cachorrillos.
No es infrecuente que una gata en la misma camada 6 u 8 gatitos, o la perra o la leona, después se le mueren unos cuantos y tal. Precisamente por eso, porque se mueren unos pocos, la naturaleza hace ovulaciones múltiples con gestaciones multifetales para que al final sobrevivan 2 o 3 y se pueda perpetuar la especie. Porque sacar adelante, aunque seas águila imperial, sacar adelante más de un polluelo es extraordinariamente difícil. Si eres leona y sacas adelante a 2 o 3 cachorros en tu camada, eso es muy difícil, porque los tienes que proteger incluso del padre. Porque el león macho tiende a comerse a los cachorros para que la hembra vuelva a entrar en celo y la vuelva a poder cubrir. O sea, fíjate hasta qué extremo el macho es. Hay que echarlo de comer aparte, porque se come a sus propios hijos, los mata para que la leona vuelva a entrar en celo y así él la pueda volver a cubrir. O sea, ¿cómo decirte? O sea, no te lo voy a... La repanocha. Entonces, en eso nos diferenciamos mucho de los animales. Entonces, esas hembras no abortan. Pueden perder a los nacidos como consecuencia de mala alimentación o de que no tengan nada para darles de comer, pero no abortan. El aborto es algo casi exclusivo de la especie humana. La vaca que aborta, y eso lo saben los veterinarios mucho mejor que yo, y por supuesto los cacheros, esa es una vaca que está enferma, porque tiene mamitis, dicen los veterinarios, brucelosis, la enfermedad producida por la brucela, que es un germen que afecta a la lactancia, a las ubres, y produce mamitis, dicen los veterinarios. Esas hembras, si se quedan embarazadas con brucela, suelen tener abortos. Las famosas fiebres de Malta, que antiguamente se llamaban de las ovejas o de las cabras. Entonces, las cabras o las ovejas que abortan es que están enfermas, y el veterinario normalmente termina por matarlas, por sacrificarlas, porque esa es digamos, es más caro tratarles y curarles que sacrificarla. En la hembra humana no, una hembra humana puede estar perfectamente sana y abortar. ¿Y cuáles son algunas de esas causas para esos abortos espontáneos? Porque habrá variadas y... Esto es para un tratado de medicina. Digamos que los abortos espontáneos los clasificamos por tiempo, ¿verdad? Los del primer trimestre del embarazo y los del segundo trimestre. Porque todas las pérdidas gestacionales por encima de 20 semanas, la mitad del embarazo, por encima de las 20 semanas o por encima de los 500 gramos, no hablamos de aborto, hablamos de parto inmaduro. Es una categoría distinta. Pero bueno, ciñámonos a los abortos del primer trimestre. La inmensa mayoría de los abortos que se producen en las 13 primeras semanas del embarazo, los de más temprano son de alteraciones cromosómicas. En el entrecruzamiento entre el espermatozoide y el óvulo hubo un error, el que fuere, y aquel sujeto, aquel embrión, tiene un montón de cromosomas anormales. Ese sujeto no pasa de las 4, 5, 6, 7 semanas de embarazo. Y de hecho, las señoras que pierden su embarazo antes de los 2 meses de la falta, eso normalmente es porque cromosómicamente era muy anormal. Y le solemos decir a ella, bueno, tranquila, esto es que el embrión venía muy mal y tal, la pena es terrible, ¿verdad? Y la pérdida. Pero finalmente, casi mejor que se haya perdido en ese momento del embarazo. Aquellos embarazos que se pierden entre las 10 semanas y las 14, que ahí estamos cuando ya se han producido alteraciones cromosómicas, normalmente pueden tener que ver con alguna otra circunstancia, por ejemplo, problemas hormonales o problemas infecciosos. Y ahí tenemos que investigar cuál es la causa, porque no siempre se determina bien. Luego, los embarazos que se pierden entre las 15 semanas y las 20, normalmente se pierden porque el cuello del útero se dilata como consecuencia de que no cierra bien. Digamos que la matriz, el útero, es como una botella, hemos dicho alguna vez, una botella puesta del revés. En vez de poner el culo para abajo y el cuello para arriba, las chicas tenéis la botella al revés. El cuello está abajo y el cuerpo del útero está arriba. Bueno, pues si el cuello del útero está suficientemente abierto como para no sujetar el producto del embarazo, ese producto tiende a salirse. Esos son los abortos tardíos, de las 16, 18, casi 20 semanas. Normalmente esos se evitan cerrando el cuello. Le hacemos una pequeña intervención quirúrgica y le atamos un nudo, algo parecido. Que es lo que muchas veces es cuando de repente se ponen a sangrar y pierden el bebé, ¿no? Y pierden el bebé.
esa es una situación absolutamente dramática que hay que tener previsto. Hay que tener previsto porque hay que explorar el útero, hay que explorar el cuello del útero para saber si está muy abierto. Si queda muy abierto después de un parto, después de un embarazo como un aborto, hay que pensar que ese es un cuello, decimos nosotros, incompetente. Pero la inmensa mayoría de los abortos no son por eso. La inmensa mayoría son los del primer trimestre, los de las primeras 8 semanas y suelen ser por alteraciones cromosómicas. ¿Y por estrés? ¿Me refiero a estrés o algún tipo de, vamos a decir, causa externa? Ya. Por ejemplo. Hombre, evidentemente caída, puede eso, ¿no? Causa externa, la más importante son las infecciones, que eso no es propio de la mujer. Te has contagiado de un bicho que altera el embarazo, que daña a tu niño y se produce un aborto. Hay pocas infecciones y además muy localizadas que pueden producir esa anormalidad. El estrés suena mucho en los medios de comunicación. Muchas veces llamamos estrés a lo que es simplemente una agenda muy ocupada. O sea, ¿tú estás estresada? Pues no, tú lo que tienes es una agenda muy agobiada, porque tienes que ir a hacer una entrevista a un sitio y además tienes programa y luego tienes que contestar el correo electrónico y además tienes que prepararlas. Te acabo de escuchar, antes le escuchaba yo que está cerrando los programas de mayo. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Una agenda muy ocupada, pero estresada no estás. ¿Por qué? Porque puedes con todo. Porque ahora estás en marzo y estás ocupándote de las entrevistas de mayo. Entonces, eso no es estrés. Eso es que estás muy agobiada y que tienes muy poco tiempo y que tienes una agenda muy ocupada. El estrés es aquella situación emocional en la que el sujeto no es capaz de superar los acontecimientos normales de la vida y no es capaz de hacerse con su trabajo y de enfrentarse al día a día y venir aquí a las 8 de la mañana y ponerse en marcha con las cámaras. El tipo que viene estará agobiado o tendrá mucho lío, pero ha podido, entonces no está estresado. El estrés es una situación de incapacidad, de parálisis emocional. No puedo, no me levanto de la cama porque me da terror enfrentarme al día a día. Entonces, ¿qué tipo de estrés hablamos? ¿Del estrés postraumático de la soldado que viene de Afganistán y ha estado 2 años allí destinada y aquí pierde un embarazo? No me atrevo a decir que no esté estresada, porque ese estrés postraumático existe. El estrés de aquella persona que se queda viuda en el 2.º mes de embarazo porque a su marido le han volado la cabeza en un atentado terrorista en el aeropuerto de no sé dónde o porque le han pegado un tiro saliendo un día por la noche, pues no me atrevo a decir que no esté estresada esa mujer. Pero realmente se producen pocas pérdidas gestacionales por el estrés. Doctor, tenemos que hacer un punto y seguido, más que nada porque seguimos el próximo martes. Venga. Para seguir hablando de aborto, interrupción de embarazo. Muy bien. Porque la verdad es que se aprende mucho y está siendo muy interesante, bueno, como todos los programas, pero yo ya tengo unas cuantas que me las voy a apuntar por ahí rondando, preguntitas. Venga. Y el próximo martes hacemos aquí un especial. A las 6, especial aborto. Eso es. ¿Cómo se suele decir lo del el aborto de la gallina? O no sé, el dicho ahí. Las gallinas no abortan, las gallinas ponen huevos. Doctor, nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Un abrazo.